Dentro del proceso de elaboración de una investigación documental, pues nosotros necesitamos contar con fuentes de investigación que nos permitan poder obtener documentación relacionada con el tema que nos interesa. Necesitamos también contar con instrumentos de investigación que nos permitan analizar esa información y poder resaltar o recabar toda aquella información que nos parezca realmente importante y para posteriormente entrar a estructurar a esta investigación documental. Entonces vamos a ver cuáles son estos pasos que tenemos que seguir para darle estructura a nuestro documento. Primero tenemos que hacer una elección y delimitación del tema, en donde vamos a definir el tema general de la investigación, vamos a delimitar y precisar un tema específico de estudio, vamos a formular preguntas que guiarán a la investigación. Después necesitamos establecer objetivos. Puede haber un objetivo general y algunos específicos. Estos deben estar alineados con el tema de investigación. Posterior a ello, necesitamos localizar, seleccionar y acopiar información de diferentes fuentes, ya que necesitamos identificar fuentes de información relevantes al tema, bibliotecas, bases de datos, revistas, etcétera. Seleccionar y recolectar el material más pertinente. Posterior a ello, necesitamos elegir un diseño del esquema de trabajo. Nos permite elaborar un esquema tentativo de qué temas y subtemas vamos a desarrollar en el documento que vamos a escribir. Lo podemos ir ajustando en el proceso y nos sirve de guía para poder orientar la investigación. Entonces, vamos a centrarnos en estos primeros 4 puntos que acabamos de revisar y vamos ahora a ver nuestra actividad. Entonces, en esta actividad 8, nosotros en clase vamos a delimitar el tema que nos interesa tratar en nuestro documento, contestando algunas preguntitas que vienen aquí. ¿Qué problema se desea resolver? ¿Por qué nos interesa resolver ese problema? Vamos a escribir el problema en forma de pregunta con algunas posibles respuestas. Vamos a definir el objetivo de nuestro ensayo y hacer una propuesta para el título del mismo. Una vez que ya tenemos más o menos delimitado el camino que vamos a seguir para poder desarrollar el ensayo, ahora sí vamos a darle forma a ese documento y vamos a utilizar un esquema. Entonces, aquí en el archivo nos dice que reunamos en una carpeta todos los artículos que han recuperado los integrantes del equipo y en base a ellos elaboremos el índice para escribir el ensayo en el siguiente formato. Fíjense bien, aquí tenemos el título que hayamos seleccionado para nuestro documento. Ya cada quien tiene un tema elegido, pero lo vamos a escribir de forma más clara y más específica para que se relacione con el tema que vamos a desarrollar. Y luego tenemos aquí los apartados que va a llevar nuestro documento. Va a llevar introducción, objetivo, desarrollo, conclusiones y bibliografía. En cada uno de esos apartados, pues vamos a tratar un subtema. Ejemplo, este es un esquema general que yo les estoy proponiendo para que se guíen, para que puedan escribir su ensayo, pero ya dependiendo del tema que vayan a tratar, cada uno de ustedes pues lo pueden ir puliendo, modificando un poco en este apartado del subtema para que quede más apegado al documento que van a escribir ustedes. Ejemplo, en la introducción, lo primero que haríamos es presentar el problema de salud que vamos a abordar, ¿sí? Ejemplo, diabetes, obesidad, salud mental, entre otros.
Y luego aquí en el lado derecho vamos a colocar la bibliografía, es decir, el artículo que vamos a utilizar de base para poder presentar ese problema de salud. Ahorita voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Primero vamos a ir paso a paso. El segundo subtema que puedo tratar en la introducción, incluir datos impactantes o preguntas que capten la atención del lector. ¿Qué datos importantes puedo incluir ahí? A lo mejor puedo poner datos de morbilidad, de mortalidad que puede encontrar en algún país en específico, a nivel mundial, etcétera. Pero tenemos que identificar de qué artículo vamos a extraer esa información, ¿sí? Posterior a ello vamos a colocar el objetivo. Este es original, lo van a escribir ustedes, entonces no necesita referencia. Después podemos pasar a escribir el desarrollo y en este podemos describir el problema en detalle, hablar de su prevalencia, causas, consecuencias, aportar más datos relevantes, explicar factores que contribuyan al problema, pueden ser factores sociales, económicos, culturales, entre otros. Y por último, proponer soluciones o estrategias para poder abordarlo. Puedes incluir ejemplos de políticas, programas o cambios individuales que nos ayuden a solucionar ese problema. Entonces, bien, pues esta es más o menos la estructura en la que vamos a redactar nuestro documento, pero ahora vamos a identificar si tenemos bibliografía que nos hable acerca de estos subtemas. Por ejemplo, ahorita me voy a ir yo a Mendeley, déjenmelo. Voy a ir a Mendeley porque ahí voy a generar todas las bibliografías de mis documentos, de todos esos 15 artículos que ustedes ya recuperaron. Miren, aquí estoy en Mendeley. Voy a suponer que estos primeros 15 artículos son los artículos que recuperó mi equipo. Eh, los voy a copiar allá en el documento y los voy a pegar aquí como bibliografía, ¿sí? Ahí están los 15 documentos con los que voy a escribir mi ensayo. Bien, ahora voy a ir revisando uno por uno qué tipo de información me ofrece y en cuál de estos apartados me puede servir a mí para poder redactar el ensayo. Ejemplo, ahorita no van a coincidir, ¿verdad? Porque pues estos artículos son de otro tema en específico, pero me puedo dar cuenta que este primer artículo me sirve para presentar el problema de salud que voy a abordar, ¿sí? Entonces, como no quiero todos los datos, nada más le voy a poner un autor y el título del trabajo. Entonces, de este documento yo voy a utilizar información que me permita presentar la información, ¿sí? Luego voy y busco en el resto de los documentos, por ejemplo, este de Ríos. A lo mejor me sirve para poder poner datos de morbilidad y mortalidad. Igual le voy a quitar todos los autores, nada más voy a dejar uno para que me deje identificarlo fácilmente. Pero resulta que en este artículo, pues viene información que también me puede ayudar a explicar factores sociales de la enfermedad. Entonces le puedo poner aquí factores sociales, ¿sí? Y bueno, continúo
identificando los otros documentos que recuperamos en equipo y resulta que este me puede servir para hablar de la prevalencia de la enfermedad. Entonces lo voy a poner aquí, que este me sirve para prevalencia. Ok, me sirve para la prevalencia, pero también quiero encontrar las causas y consecuencias. Entonces, pues como ustedes ya saben qué tipo de información hay en cada uno de esos artículos, pues bueno, de acá voy a sacar datos de causas y consecuencias, ¿sí? Entonces acá le pongo de este artículo voy a encontrar causas y consecuencias, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir identificando qué artículos nos sirven en qué apartado de mi ensayo. Y entonces, en el momento en el que yo vaya a escribir el ensayo, pues ya tengo una guía muy clara de qué documento voy a estar utilizando, ¿verdad? Mira, aquí le voy a quitar todos los autores para que se nos haga más pequeño el recuadro. Aquí ya puse de dónde voy a sacar la prevalencia, las causas y consecuencias. A lo mejor también me falta describir el problema a detalle, pues busco otro artículo que me hable más a fondo del problema que voy a tratar, ¿sí? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer pues es una búsqueda, un análisis a conciencia de para qué apartado me sirve cada artículo. Entonces, por ejemplo, si hay un artículo que no me sirve porque pues no se adapta a la forma en la que yo voy a tratar el tema, pues entonces tendría que borrarlo y tendría que buscar uno nuevo para poder completar mis 15 referencias. Ejemplo, vamos a decir que el último no tiene nada que ver con el resto del tema. Entonces, pues voy a borrar este documento, voy a hacer una nueva búsqueda para poder completar mis 15 a 20 artículos para poder desarrollar mi ensayo, ¿sí? Y entonces aquí lo importante, pues es que vayan a aparecer aquí en esta columna de la bibliografía esos 15 documentos que ustedes recuperar, ¿sí? O sea, que no aparezcan 5, que no aparezcan 6, que aparezcan los 15 documentos que ustedes buscaron en las bases de datos, en PubMed, en Cielo, en Redalyc, etcétera, que se vea que son documentos que les van a servir para poder desarrollar el ensayo, ¿sí? Nuevamente les repito, en caso de que alguno de ellos no les sirva, hay que sustituirlo, hay que buscar uno nuevo, agregarlo acá en la bibliografía y pues bueno, que aparezcan los 15 documentos aquí en esta tablita, ¿sí? Eso es lo importante. Aquel documento que no complete sus 15 referencias, pues bueno, no se va a poder recibir. Es un requisito que tenga de 15 a 20 referencias, ¿ok? Otra cosa importante, bueno, por si se me pasa por aquí. Hay ocasiones en las que el documento nos puede servir para diferentes temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este documento demanda me sirve para presentar el problema de la salud,
pero también me sirve para poner datos relevantes, pues también lo incluyo acá, ¿verdad? Depende mucho del tipo de información que ustedes encuentren, de cómo vayan a redactar su trabajo, el tipo de documentos que vamos a poder estar utilizando. Entonces, em, pues sí es importante que ustedes cumplan con sus 15 referencias, ¿sale? Yo aquí les puse algunos ejemplos nada más. Ahorita estoy incluyendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿verdad? Entonces a mí me faltarían todavía recuperar, bueno, analizar los otros 8 documentos, asegurarme de que me van a servir para poder desarrollar el tema y entonces poder identificarlos aquí en qué apartado me pueden servir, ¿sí? En conclusiones, no vamos a poner referencias porque esas las tenemos que redactar nosotros de manera original, entonces no podemos tomar referencias de ningún lado. Y en este caso la bibliografía, pues es toda esta información que ustedes colocaron en la parte de acá abajo, ¿sí?